Querido estudiante del primer año de secundaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de aritmética. En esta oportunidad estaremos trabajando con el tema de teoría de conjuntos. Específicamente vamos a hablar de las nociones elementales, ¿no?, de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es uno de los conceptos más importantes en el área de la matemática en general. Hay convicción entre los matemáticos de esta era, es decir, existe la creencia entre los matemáticos de esta era que todo lo que existe en matemáticas se puede expresar en términos de teoría de conjuntos. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad el curso de geometría, ¿verdad? Todo el curso de geometría fue dado en términos de la teoría de conjuntos. Todo el curso de geometría, algo asombroso, ¿no? Cómo calcular áreas, como todo eso fue expresado en términos de la teoría de conjuntos. Bien, entonces vamos a iniciar esta clase. Bien, entonces, lo primero es la noción de un conjunto y tienes que darte cuenta que te digo noción y no te digo definición, porque realmente no hay una definición de conjunto, ¿no?, sino que tenemos una idea intuitiva de lo que es un conjunto y ya vamos a ver por qué. Entenderemos por conjunto a la reunión, agrupación, colección o familia de integrantes homogéneos o heterogéneos que reciben el nombre de elementos de un conjunto. O sea, cuando yo tengo varios elementos agrupados, a eso lo llamo conjunto. Y pareciera que esa fuera una definición precisa, pero resulta que no lo es, porque tenemos por allí un conjunto muy especial que se llama el conjunto vacío, que es aquel conjunto que no tiene elementos. Entonces ya la definición de reunión de elementos no me sirve, porque el conjunto vacío es un conjunto y no tiene a nadie. Entonces, esto es más una idea, ¿no? La mayoría de los conjuntos tienen elementos, salvo el conjunto vacío que no tiene nada. Bien, entonces, un conjunto queda determinado de dos formas, por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando se mencionan todos los elementos que forman al conjunto. Por ejemplo, si yo te digo las vocales, tú me dices A, E, I, O, U, ¿verdad? Y las puedes escribir las cinco. Ese es el conjunto por extensión. Por comprensión es cuando nombramos alguna cualidad del conjunto que lo caracteriza, ¿verdad? Por ejemplo, los números naturales menores que 10, ya, X menor que 10. ¿Ok? Entonces, X natural y X menor que 10. Ya no te estoy dando que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sino que te estoy diciendo una condición que va a agrupar a todos los conjuntos. ¿Ok? Tenemos también ahora la relación de pertenencia. ¿Cuándo podemos decir que un elemento pertenece a un conjunto? Entonces, si un objeto que llamamos X es un elemento de un conjunto A, escribimos X pertenece a A. Lo que se lee X pertenece al conjunto A. En caso de que no esté, escribimos X no pertenece, o sea, la E rayada. Lo que se lee X no pertenece al conjunto. Fijémonos, si tengo el 2, el 5, el 8 y el 9, el 2 pertenece a A y el 3 no pertenece a A, porque el 2 está aquí y el 3 no está. El símbolo E denota una relación de elemento a conjunto. Entonces ahora tenemos relaciones entre conjuntos. Dados los conjuntos A y B, diremos que A es subconjunto de B o que A está incluido en B si cada elemento de A también es un elemento de B. Cuando está metido, ¿no? Cuando un conjunto está metido en el otro. Entonces acá lo escribimos así. A está contenido en B si para todo X que está en A se tiene que ese X también está en B. El símbolo C alargada denota una relación entre conjuntos, ¿no? Si A está incluido en B, sí, solo sí para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece. Aquí vemos gráficamente, ¿no? Aquí son iguales, A y B son el mismo conjunto. A obviamente está metido en B y B está metido en A. Pero acá sí vemos una relación de contenido más clara, ¿no? El conjunto A está dentro del conjunto B. Por ejemplo, yo te digo los primeros 5 números. Ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Ahora, yo te digo los primeros 3 números, 1, 2 y 3. El primer conjunto lo llamamos A, el del 1 al 5. Y el segundo conjunto lo llamamos B, del 1 al 3.
¿Qué concluimos? Que B está metido en A, porque el 1, el 2 y el 3 están en el conjunto más grande, que era del 1 al 5. ¿Ok? Bien. Conjuntos especiales, se movió. Conjuntos especiales, ¿no? El conjunto vacío, que es aquel conjunto que no tiene elementos, se representa con la letra phi, como lo vemos aquí. ¿Ok? El conjunto vacío se considera subconjunto de todo el mundo. El conjunto unitario, que es aquel conjunto que solo tiene un elemento. El conjunto universal, que es aquel conjunto que tiene todos los elementos. El conjunto potencia, que es aquel conjunto formado por los elementos de todos los subconjuntos. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto MNP, el conjunto potencia será todos los subconjuntos que yo puedo formar, ¿no? Subconjunto M, subconjunto N, subconjunto P, o el de dos elementos, MP, NP, o el de tres elementos, o el vacío, ¿no? También está. El número de elementos del conjunto potencia se determina a través de esta fórmula, ¿no? El cardinal del conjunto potencia es 2 elevado al cardinal de A. O sea, si este tiene 3 elementos, el conjunto potencia va a tener 2 a la 3. Te das cuenta que aquí hay 8 elementos. Observaciones. Al número de elementos diferentes de un conjunto se le llama cardinal del conjunto. Si el conjunto tiene entonces 3 elementos, el cardinal del conjunto es 3. Se denominan conjuntos disjuntos a aquellos que no tienen elementos comunes. Todo conjunto tiene subconjuntos y la cantidad de estos está dada por la siguiente relación, ¿no? 2 elevado al cardinal del conjunto. Se llama subconjunto propio a todos los subconjuntos dado excepto el mismo conjunto. El subconjunto propio es, es el conjunto potencia menos 1. Cardinal del conjunto potencia menos 1. Vemos acá este ejemplo. Tenemos el conjunto D formado por 2, por 3, por 5, por 8 y por 7. ¿Ok? Y tenemos que ver si estas proposiciones son verdaderas o son falsas. Entonces, como puedes ver, ya tenemos acá las respectivas respuestas, ¿verdad? Y vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, yo te digo que el 2 no está en D. Y es falso porque el 2 sí está en el conjunto D. El 3 está contenido en D. Esa es falsa. Profesor, pero el 3 está allí. Sí, pero el contenido no es para elementos, el contenido es para conjuntos. Si yo deseara que el 3 estuviese contenido, tengo que hacerlo subconjunto, es decir, tengo que meterlo dentro de llaves. Así como lo vemos en el tercer ejemplo, donde hay un error, ya lo vamos a arreglar. Bien, ya lo vemos arreglado, ¿no? El 3 con llaves está contenido y sí, efectivamente está contenido, es un subconjunto. El 5 está en D, el 5 no está en D, el que está en D es un 5 con llaves. Está en D es un 5 con llaves, entonces este 5 no está. Pero el 3 y el 5 con llaves están en D, sí, ellos sí están en D. El 7 está contenido en D, sí, porque aquí aparece con llaves. Entonces, para que sea contenido, tiene que tener doble llave. Está contenido. El 8 está en D. El 8 está en D, es verdadero. El 8 está contenido en D, está contenido en D. Y el vacío está contenido en D, sí, porque el vacío está contenido en todos los conjuntos. Bien, entonces ahora te digo acá. Los conjuntos A y B son iguales. Hallar M más N. Si son iguales, quiere decir que tienen los mismos elementos. Entonces, como vemos dos elementos, el conjunto A y el conjunto B debe tener dos elementos. Y por lo que vemos allí, un elemento va a ser menos 6 y el otro va a ser 10. Entonces, este tiene que valer 10 para que sean exactamente los mismos elementos. Por eso acá te digo 2n más 2 es 10, por lo tanto 2n vale 8 y n vale 4. Y acá te voy a decir que 3 menos m tiene que dar menos 6. Entonces, el 3, el m pasa para allá positivo, el 6 pasa para acá positivo y 9 es igual a m. Y como me pidieron m más n, concluyo que 9 más 4 es 13. Bien, determina la suma de los elementos del siguiente.
conjunto. El conjunto está formado por los elementos de la forma x más 4, donde x es mayor que 5 pero menor que 10. Entonces, si x es mayor que 5 pero menor que 10 y es entero, x puede valer 6, 7, 8 o 9. Y como me están diciendo x más 4, los elementos de b serían 6 más 4, 10, 7 más 4, 11, 8 más 4, 12 o 9 más 4, 13. Como me pidieron la suma de los elementos, sería 10 más 11 más 12 más 13. Resultado, 46. Bien. Por último, me dicen, determina la suma de los elementos del siguiente. ¿Cuál que es? Bien. Entonces, no te olvides de copiar la clase en tu cuaderno, resolver la ficha de ejercicios y subir la solución a la plataforma.